Una cadena de incendios forestales está batiendo récord en la cuenca del Amazonas. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien desde que inició su gestión ha impulsado una política a favor de la expansión de terrenos para la agroindustria, acusó a organizaciones ambientalistas de provocar estos incendios. Y ahora dice que no hay dinero para frenarlos. ¿Por qué nos debe importar el llamado pulmón del planeta? ¿Qué debemos hacer como sociedad y también como gobierno? Veamos el contexto. Los incendios y la deforestación están acabando con el pulmón más importante del mundo. El Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales reportó que en el Amazonas encontró más de 72.800 focos de incendios entre enero y agosto, 83% más que en 2018. El Amazonas alberga un tercio de los bosques tropicales primarios del mundo y su río proporciona el 20% del agua dulce no congelada de la Tierra. De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza, ayuda a regular el calentamiento global ya que absorbe más dióxido de carbono del que emite, aunque la deforestación está reduciendo esta capacidad. Según cifras del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, en 2018 se perdieron 7.500 kilómetros cuadrados de bosque por los incendios y la deforestación. Este año la tasa de deforestación se ha triplicado. Solo en julio pasado, unos 2.000 kilómetros cuadrados del bosque tropical fueron talados, un 278% más que en julio de 2018. El Amazonas alberga una cuarta parte de las especies de la Tierra. Además, es rico en recursos minerales como oro, cobre, tantalio, mineral de hierro, níquel y manganeso. Los cerca de 7.4 millones de kilómetros cuadrados que recorre el río Amazonas se extienden por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela. Colombia propuso a estos países realizar un proyecto conjunto de prevención frente a la catástrofe ambiental. Además, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, incluyó el tema en la agenda de la reunión que los miembros del G7 tendrán este fin de semana. Pero Bolsonaro respondió que discutir un asunto de Brasil y sin la participación de los países de la región evoca una mentalidad colonialista. Desde su llegada a la presidencia, Jair Bolsonaro ha descalificado el cambio climático y la lucha de ambientalistas por frenar el deterioro del Amazonas. El martes insinuó que ellos provocaban los incendios en venganza por el recorte de fondos decretado por el gobierno. El ministro de Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, atribuyó los incendios al clima seco, opción que ha sido totalmente descartada por los expertos. Pero para organizaciones ambientalistas, los incendios fueron provocados por ganaderos y madereros, fortalecidos por una política que alienta la expansión de tierras para la ganadería y el uso agrícola. Punto y contrapunto. Noche de viernes y en esta ocasión nos acompaña Juan Mayorga, él es periodista independiente especializado en temas ambientales. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Bien, gracias. Buenas noches. Sofía Alarcón, también directora de Carbon Trust México. ¿Cómo estás, Sofía? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Buenas noches. Pablo Ramírez, coordinador del proyecto de calidad del aire de aquí de Greenpeace México. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien. Bienvenido. También nos acompaña Hatsiri Pando, líder climática de The Climate Reality Project. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Oigan, pues parece que estuviera muy lejos. En redes sociales ha sido todo un tema. Ha habido incluso algunas personas que se han burlado de algunos influencers por poner fotografías de jirafas y algunas que otra paparrucha de otros incendios, pero está pasando un desastre en Brasil, ¿no? Y veíamos este problema político del mismo presidente allá acusando a organizaciones medioambientales que pues dice supuestamente que son las que están causando estos desastres ambientales, ¿no? ¿Cómo lo están viendo ustedes como expertas, como expertos? ¿Qué debería hacer el gobierno de México? Yo noto muy calladas a las autoridades de la 4T. Marta Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores, exsecretaria de Medio Ambiente, pues no le he visto poner un solo tuit. En cambio, otros gobiernos, pues que a lo mejor puede ser polémico, el de Francia, Emmanuel Macron, acusando y criticando al presidente Jair Bolsonaro de no hacer nada. ¿Cómo lo ven ustedes? A título personal, porque aquí están todos a título personal. Claro, bueno, a mí, primero que nada, esto que tú mencionas me parece algo realmente preocupante. La criminalización del activismo ambiental está siendo una norma en nuestra región latinoamericana, ¿no? Lo están asesinando. Claro, o sea, lo vemos en las declaraciones de Bolsonaro culpando a las organizaciones de la sociedad civil de este tipo de políticas que tienen un anclaje muy importante en todo el desmantelamiento institucional que desde que llegó Bolsonaro a la presidencia de Brasil ha ocurrido, ¿no? Él ha dicho con todas sus letras que la Amazonía es un territorio en disputa y que las comunidades indígenas que la habitan son un freno al desarrollo para la nación, ¿no? Ha dado muchísimas señales en cuanto a lo que se debe de hacer con la Amazonía, él lo tiene muy claro. Y en ese sentido, a mí me resulta verdaderamente peligroso esto que él menciona, ¿no? Porque al final de cuentas vivimos en una región donde luchar por el medio ambiente es peligroso y con este tipo de declaraciones, o sea, que también ya han pasado aquí en México, pues resulta todavía mucho más grave y mucho más peligrosa la ola de violencia que ya se sufre.
Sí. No nada más en la región, o sea, en México, en Centroamérica, en Brasil, en África, en Sudáfrica, recientemente asesinaron también a un medioambientalista en el sureste asiático. En este planeta los están asesinando por defender el medio ambiente. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué deberíamos, la reacción del gobierno mexicano, la reacción del gobierno francés, Trump evidentemente callado? Pues es gravísimo. O sea, no, yo la verdad realmente a título personal estoy preocupada, pero más preocupada por la reacción y la ausencia de actividad por parte de las autoridades, tanto a nivel federal, nivel local, nivel estatal y a nivel internacional, ¿no? Estábamos hablando hace un rato de que, por ejemplo, es criticable Macron que sale a decir y que se tiene que hacer algo, que es una emergencia, que se está incendiando nuestra casa, y sí, es nuestra casa. Pero yo lo que me está llamando la atención es que hay un problema, incluso en las redes lo puedes percibir, ¿no? La gente salió inmediatamente en defensa, ¿no? Los brasileños a decir, el Amazonas es nuestro, Macron no tiene por qué meterse. Entonces aquí también nos estamos dando cuenta que hay un desconocimiento de qué significa el Amazonas para todo el planeta, no solamente para los brasileños, para las 9 regiones que están alrededor del Amazonas, ¿no? Sino para todo el planeta. Eso es por un lado, ¿no? Y por otro lado, esta violencia contra los defensores ambientales, contra los pueblos y comunidades indígenas, también va en relación, y que a mí me preocupa mucho, por ejemplo, aquí en México, hace unos meses se firma el Acuerdo de Escazú, ¿no? Que habla de justicia ambiental, la defensa de la protección para los defensores ambientales. Tiene que ser aprobado en el Senado aquí en México y aún no ha sido enviado de manera oficial por parte del gobierno federal, ¿no? Entonces, y no solamente en este gobierno, sino en toda Sudamérica, Latinoamérica y demás, tiene que haber un compromiso más concreto y más efectivo por parte de todos los gobernantes, ¿no? Porque si no estamos viendo este doble discurso de defendamos el ambiente, pero al mismo tiempo no me comprometo a firmar un acuerdo internacional, ¿no? Oye, y me decías que es polémico lo de Macron, ¿por qué no lo explicamos un poco a la gente por qué es polémico? Porque para mucha gente él es como, bueno, él fue el host del Acuerdo de París, de repente ha hablado de todo esto. Podría ser por una cuestión colonial, porque es el norte que decías en la pausa antes de empezar a grabar, pero ¿por qué más? Más allá del colonialismo, ¿no? Es porque finalmente Francia, ¿no? Y estas regiones que han sido los países más contaminantes a nivel internacional, y sobre todo porque pues la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que ellos han enviado hacia la atmósfera durante décadas, ¿no? Ellos tienen una responsabilidad histórica. Entonces ahora es muy fácil únicamente ofrecer dinero, ¿no? Unos cuantos 100,000 millones de dólares o el dinero que sea para financiar a países de Latinoamérica o Sudamérica para que hagan proyectos para captar emisiones o mitigar. Eso es muy fácil, pero si ellos siguen con el mismo nivel de consumo, el mismo nivel de quema de combustibles fósiles, en realidad no están ayudando, ¿no? Entonces Claro. es un doble discurso y es una política hipócrita, ¿no? ¿Coincide, Sofía? Sí, totalmente. De hecho, o sea, tendríamos que pensar quiénes son responsables de eso, ¿no? Muy en función de lo que decía Hatsiri. O sea, ¿quiénes consumen carne? O sea, ¿por qué estamos deforestando el Amazonas? ¿Por qué estamos llegando a esos niveles de deterioro de nuestros recursos naturales? Porque necesitamos carne. Yo no como carne, pero la gente que come carne la está demandando. ¿Y quiénes son esos países? Son los países en el norte, ¿no? Estados Unidos, donde se exporta la carne desde Brasil pues al hemisferio norte, ¿no? Entonces tenemos que tener claro que existe una conexión muy clara entre lo que nosotros hacemos, las decisiones que tomamos todos los días como individuos y lo que está pasando en el Amazonas. Y a veces no establecemos esa conexión, ¿no? Y el Amazonas es además de ser el pulmón del planeta, ¿no? Porque alberga una cantidad de especies, ¿no? 427 mamíferos, 400,000 especies de plantas y muchas más, ¿no? Absorbe aproximadamente un tercio de todas las emisiones que nosotros emitimos por prender nuestros autos todos los días. Wow. Un tercio, ¿no? Bueno, y esto, además, el uso del suelo por silvicultura emite aproximadamente un 23% a nivel global. Entonces, tenemos que establecer ese tipo de vínculo, ¿no? Nosotros somos responsables de esto y nosotros tenemos esa obligación de cambiar las cosas, ¿no? Claro. Además, somos la generación, ¿no? En los últimos 30 años hemos emitido más emisiones de gases de efecto invernadero que en los últimos 180. Entonces somos la generación que requiere hacer ese cambio. Hasta que no tengamos claro ese link, pues el discurso político, el discurso técnico y el discurso a nivel demanda va a seguir igual. Claro, qué bueno que tocas el tema de lo de la carne, lo vamos a hablar más adelante en el tercer bloque, porque en efecto, Juan, en redes sociales había muchos ambientalistas poniendo, y muchos videos explicativos de Al Jazeera Plus y de otras
de otros medios en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, que estaban poniendo como los causantes de estos incendios, más que las organizaciones de la sociedad civil, como decía Bolsonaro, acusándolas a los ganaderos, ¿no? A los ganaderos que querían esta tierra, a los monocultivos y demás. Había también por ahí un video reciente de 5 millones de abejas muertas en Brasil, ¿no? ¿Por qué nos debería de importar? Bueno, porque lo que está aquí de fondo es bastante evidente que no es simplemente el Amazonas. O sea, ahorita vamos a seguir con el módulo de Groenlandia, pero también esto pasa en las islas de Borneo, en Indonesia, en otros pulmones del planeta. En la misma Sudamérica está el Cerrado, está el Gran Chaco. O sea, es recuperar lo que dijo Macron con las palabras de Greta Thunberg, que por supuesto que tiene el camino a América en bote para no contaminar más. Pero nuestra casa está en llamas, literalmente ahora está en llamas, y esto no hay manera de encontrar un eufemismo para maquillarlo. Y deberíamos ser alarmistas, porque también yo cada vez que comparto información me ponen, no seas alarmista, no voy a dejar mi carne, mejor deja tú de es lo que le un dicen a avión, Greta, de hecho. ¿no? Es el problema. No, pero aquí tenemos que entender distintos niveles de acción y complejizar el problema, porque por mucho que querramos ahorita lapidar a Bolsonaro en redes sociales, eso no es más que una fracción del asunto. O sea, yo me sumo a lo que decía Pablo, y de verdad que es el tipo más peligroso y tal vez nefasto de todos los soberanistas populistas que ahorita están tomando medidas retrógradas para perjuicio de toda la comunidad, de todo el planeta. Entonces, de verdad que este debería ser el momento para decir como comunidad internacional, ¿sabes qué? Esto no lo vamos a permitir, de una manera tan contundente que hasta Donald Trump después la piense 2 veces antes de seguir desmantelando la EPA y de tomar todas las medidas polémicas que La está Agencia de tomando. Control Ambiental de Estados Unidos, ¿no? Exacto. En segundo lugar está el nivel de consumo, y esto es bien complicado porque nos atañe a todos nosotros, ¿no? O sea, yo hace rato bromeaba en redes sociales y decía, pues sí, ahorita mucho Pray for Amazonia, pero ¿qué tal antes sus tacos de arrachera y sus burgers, no? Y es la verdad. O sea, el principal problema de Brasil es que está desarrollando su economía con exportaciones de carne y sus clientes son los gigantes asiáticos, que de hecho es una generación que por primera vez está comiendo carne de res regularmente. Entonces, ¿quién eres tú para llegar con China y decirle, ¿sabes qué, chino? No comas hamburguesas porque es malo para el planeta, ¿no? Y aquí es donde también cabe pues, contrastar este discurso de Macron y de Irlanda que están pidiendo boicotear al Mercosur para bloquear al gobierno de Bolsonaro de alguna manera. O sea, la cosa es, como bien comentábamos antes, es asumir es hipócrita, como dice Hatsiri, la postura de Macron. Y de hecho también es, o sea, odio reconocerlo, pero también es colonialista, como dice Bolsonaro. O sea, cada quien su cada cual. Pero si el norte global va a dar lecciones de moralidad, primero que completen el Fondo Verde del Clima, que empiecen a subsidiar los proyectos que necesitamos en cada país para mitigar y adaptar, y después vemos si realmente merezco dejar de comer hamburguesas o carne, ¿no? O sea, tenemos que tener bien claro eso y dejar de señalarnos el dedo porque es que tú comiste carne, es que tú no lo estás haciendo, yo soy vegetariano y no sé qué. O sea, porque la conversación también puede salirse de control y agotarse antes de comenzar. O sea, en realidad, antes de llegar al nivel político nos desgastamos en el microconsumismo y también necesitamos entender los distintos niveles y como los de Fridays for Future México, ahorita acompañar la protesta en la embajada en Brasil y decir, ¿saben qué? Este es un problema global y de todos es el Amazonas, es el 20% del oxígeno del planeta. En redes sociales hubo una convocatoria para acudir no era la embajada de Brasil, ¿no? Era más bien el Ángel de la Independencia. No, era la embajada fue a la embajada de Brasil a protestar por lo que está ocurriendo y la inacción por parte del gobierno del presidente Bolsonaro. Ahora, decían ustedes que lo de Macron podría ser hipócrita, colonialista y demás, ¿no? Yo en cierta parte lo comparto también, pero yo sí creo que de repente tendría que haber líderes que levanten la mano. Yo no estoy escuchando al presidente López Obrador levantar la voz como líder regional de las izquierdas, de las pocas izquierdas que hoy gobiernan en América Latina. ¿Les gustaría verlo decir algo más? Digo, evidentemente aquí hay nuestros propios problemas con el plan energético que tiene, con las refinerías, con el Tren Maya y demás, pero ¿deberíamos decir algo? Mira, yo creo que justo tenemos que poner todo en su dimensión, ¿no? El cambio climático es producto de un sistema de producción, ¿no?, capitalista, ¿no? Es el síntoma de la enfermedad, ¿no? Es lo que estamos viendo. Justo si nosotros empezamos a entender de dónde vienen las causas de este gran problema, podríamos entender que es un problema que no han generado la mayoría de los habitantes del planeta, ¿no? La gran mayoría de las emisiones históricas han venido de una élite corporativa, ¿no? Entonces, creo que ahora también es muy fácil poder echar la culpa al consumo individual de, bueno, tú estás ahí
teniendo la culpa del cambio climático. Y es cierto, o sea, nosotros como ciudadanos tenemos nuestra responsabilidad, pero hay que ponerlo todo en su justa medida, ¿no? Y esa parte es muy importante, sobre todo cuando viene este tipo de declaraciones como las de Bolsonaro, ¿no? O sea, tenemos que entender cuáles son los mercados más grandes en el sistema mundo, ¿no? Capitalista. Están en Europa, están en el norte de América, están en el norte de Asia, ¿no? y algunos países oceánicos. Entonces, es muy importante entender de dónde viene para justo poder ver cuáles pueden ser las posibles soluciones. En cuanto a las declaraciones que haya o no emitido la 4T, pues López Obrador ha sido muy claro desde que llegó al poder en que él va a respetar la soberanía de los estados latinoamericanos, ¿no? Lo mostró muy claramente cuando ocurrió el tema de Maduro en Venezuela, que él se mantuvo muy al margen, respetando esta postura política que le ha caracterizado. Y en ese sentido, bueno, creo que ahora lo que está mostrando es congruencia, ¿no? Ya lo hizo para un mandatario de izquierda, lo está haciendo ahora para un mandatario de derecha. Sin embargo, bueno, también es muy cierto que la administración López Obradorista, al igual que las administraciones en América Latina, ¿no? Más allá de que sean de izquierda o de derecha, siempre han tenido un enfoque primario exportador y también de proyectos extractivistas, ¿no? Lo es así y sigue siendo así, ¿no? Entonces, creo que ninguna nación latinoamericana podría estar en posición de criticar al gobierno de Bolsonaro porque todos, en mayor o menor medida, están generando problemas. Lo vemos también con los países que comparten la Amazonía, porque no solamente es Brasil, ¿no? Claro, Bolivia también, Claro, Perú y demás, ¿no? Paraguay. Sí, déjenme hacer una pausa porque se nos fue el tiempo de este bloque. Quisiera regresar a escuchar también a las compañeras y también a Juan sobre la postura de la 4T, porque además vamos a seguir hablando de temas ambientales. Regresando además de esto, hablaremos sobre Groenlandia, que tiene 2 millones de kilómetros cuadrados, es la isla más grande del mundo. Es importante regulador térmico y uno de los principales afectados del cambio climático. ¿Por qué entonces la quiere adquirir Trump? Regresamos a Punto y Contrapunto.